Hola estudiantes, voy a resolver el ejercicio 4 de la práctica de la Cátedra de Administración Financiera 2, correspondiente al primer semestre del 2023. El ejercicio 4 hace referencia a un inversionista que quiere comprar activos de dos empresas, para lo cual dispone de 5 millones de dólares. En el enunciado se proporciona la información contable financiera para las compañías Rosa de los Vientos y Sol del Caribe. En el inciso A se pide calcular el rendimiento esperado de los activos financieros utilizando los modelos de Gordon y KPM. En el inciso B, el inversionista tiene interés en invertir su dinero solo en la empresa Rosa de los Vientos o en un fondo de inversión. Por lo tanto, hay que determinar el rendimiento esperado de Rosa de los Vientos a partir del modelo KPM. Luego hay que calcular el rendimiento del fondo y justificar cuál de los dos sería la mejor opción de inversión. Finalmente, para el inciso C, se pide calcular la beta y el rendimiento de un portafolio formado por dos activos riesgosos y un activo libre de riesgo. Vamos a empezar con el primer inciso, el inciso A. Numeramos primero la página y anoto el nombre del ejercicio 4, que comprende a las empresas Rosa de los Vientos, vamos a ponerles acá RV, y Sol del Caribe. Y Sol del Caribe. El inciso A nos pide calcular el rendimiento esperado. Vamos a utilizar los modelos de Gordon y KPM. Entonces sacamos los datos. ¿Sí? Los datos por Gordon. Primero. Por Gordon tenemos en el enunciado que el dividendo cero es 35. El dividendo 1 es 3.92. Perdón, 3.5 el dividendo 0. 3.92 el dividendo 1. El precio neto es de 40. Y F es 10. Es el costo de flotación. Con los datos del dividendo podemos calcular G, que es la tasa de crecimiento de los dividendos. G es igual a D sub 1 dividido entre D sub 0 menos 1 y luego multiplicamos por C. G es igual, entonces sustituimos 3.92 en el numerador y 3.5 como D sub 0 en el denominador. Menos 1, hacemos los cálculos. Esto nos da 1.12. Menos 1 es igual a 0.12, que es lo mismo que poner o decir que G es 12%. Sí. Seguimos con Gordon para calcular K sub S, el rendimiento esperado. Es D sub 1 entre P sub N
en el precio neto, más G. A su vez es igual de su 1. Estos son datos. Estamos utilizando 3.92, lo dividimos en precio neto, que es 40, y le agregamos G, que es el 12%. La división de 3.92 entre 40, expresada en porcentaje, es 9.80%. Más 12%, podemos afirmar que K sub S es 21.80%. ¿Sí? Aquí estamos trabajando, voy a poner aquí, rosa de los vientos, ¿verdad? Entonces, rosa de los vientos. De los vientos. RV. Muy bien. Seguimos con rosa de los vientos, pero ahora con el modelo KPM. KPM. Entonces tenemos datos que nos da el enunciado al respecto, que vamos a tomar en cuenta. Según el enunciado, dice que el riesgo sistemático, beta, excede en 2 unidades o puntos de riesgo sistemático, al riesgo sistemático de los bonos del tesoro. Entonces escribo aquí que el beta de KPM, perdón, de Rosa de los Vientos, de beta es igual a la beta del activo libre de riesgo más 2 puntos. Bueno, pero el activo libre de riesgo, por definición, su beta es 0, no tiene riesgo. Por lo tanto, el beta de Rosa de los Vientos es de 2. El enunciado nos dice que el rendimiento del activo libre de riesgo es de 3% y que la prima de riesgo es 2 veces la prima, el rendimiento del activo libre de riesgo, es 2 veces R sub F, más 3 puntos porcentuales, más 3%. ¿Ok? Es así, aquí podemos hacer los cálculos. 2 por 3%, más 3%, 2 por 3, 6, más 3, 9. Prima de riesgo, entonces sería de mercado de 9%. De 9%. ¿Ok? Ya tenemos los datos para calcular para Rosa de los Vientos el rendimiento esperado según KPM. Podemos trabajar con la fórmula simplificada, donde K sub S es igual a RF más, ¿verdad? El producto de beta, beta por el paréntesis de RM menos RF, es la prima de riesgo de mercado, que ya la calculamos. K sub S sería igual a 3% de rendimiento del activo libre de mercado más beta, que es 2, por 9, que es la prima de riesgo de mercado, 9%. Seguimos haciendo los cálculos paso a paso. 3% más 2 por 9, 18%. Podemos decir entonces que según KPM, el rendimiento esperado de Rosa de los Vientos es de 21%. Lo mismo vamos a proceder a hacer con Sol del Caribe.
Sol del Caribe. Sol del Caribe. En el orden, empezamos con Gordon. Nos dan P sub 0, vale 70. F, que es el costo de flotación, nos dicen que es 15% con respecto al precio. ¿Sí? Nos dan D sub 1 por un valor de 4.50. ¿Sí? La tasa de crecimiento G de Sol del Caribe es la tasa de crecimiento de Rosa de los Vientos menos 600 puntos base. 600 puntos base. De una vez hacemos el cálculo aquí. G para Rosa de los Vientos lo tenemos acá. Es 12%. 12%. Menos 600 puntos base, que equivalen a 6 puntos porcentuales, a 6%. Y ya, por diferencia, por resta, tenemos que G para Sol del Caribe es 6%. El precio neto es la diferencia entre el precio menos el costo de flotación. Pero F, que lo tenemos acá, es 15% del precio. El precio es 70 menos F sería 15% multiplicado por 70. El precio neto, 70 menos 15% de 70 es 10.50. Restamos y nos da que el precio neto es 59.50. Ya tenemos un valor. Ahora sí aplicamos Gordon, como hicimos anteriormente. K sub S es igual. Vuelvo a escribir la fórmula aquí para recordarles. P sub N más G. Ya tengo las cifras. Simplemente sustituimos 450 como dividendo 1. El precio neto, 59.50 más 6%. Recordemos que esta división entre D sub 1 y P sub N nos da en decimal y tenemos que expresarlo en porcentaje. ¿Sí? Esto es 7.56% y le agregamos G, que es 6%. Y arribamos al resultado de K sub S para Sol del Caribe de 13.56%. Nos vamos a KPM. KPM. La beta del Sol del Caribe es la beta del mercado, que es 1 menos 0.60. ¿Sí? Quiere decir que la beta del Sol del Caribe sería igual a 1 menos 0.60 o 0.6 simplemente. Esto nos da 0.4. 0.4 puntos de riesgo sistemático para Sol del Caribe. Con estos datos calculamos el rendimiento esperado. Nuevamente escribo la fórmula abreviada porque los datos lo permiten. 3% de rendimiento del activo libre de riesgos más beta que acabamos de calcularlo, 0.4 por
por 9%, perdón. 9%, que es el riesgo de mercado. Hacemos operaciones sencillas para llegar al resultado de 6.60% de rendimiento esperado de Sol del Caribe por el método KPM. Ya antes calculamos por Gordon. Entonces, esta es la primera parte. Para el punto B, se nos da la siguiente información. Suponga ahora que el inversionista le pide valorar invertir los fondos solamente en la empresa Rosa de los Vientos o en un fondo de inversión del Banco Nacional de Costa Rica, que le paga una tasa anual de tasa básica pasiva más 2.5 puntos porcentuales. Asimismo, se tienen los siguientes datos financieros de la empresa Rosa de los Vientos y del mercado financiero. Total de activos, 30 millones, pasivos sin costos, 5 millones. Cuota de préstamo con la FICE, 6.125.000. Amortiza el 80%. Costo bruto de la deuda, tasa básica pasiva más 4 puntos porcentuales. Prima de riesgo de Rosa de los Vientos, y prima de riesgo de la acción, 1.20%. Prima de riesgo de mercado, 1. Y rendimiento del Standard & Poor's 480, que sería el indicador de rendimiento del mercado. Aquí nos piden determinar, en primer término, el rendimiento esperado de Rosa de los Vientos por el modelo KPM. Entonces, pasamos los resultados, perdón, los datos a la hojita de trabajo. Numeramos, esta es nuestra segunda hoja. Y nos vamos al inciso B, al primer punto, que es el rendimiento esperado de Rosa de los Vientos por KPM. ¿Bien? Pasamos los datos. De los datos tenemos que la prima de riesgo, la prima de riesgo de Rosa de los Vientos es 1.20%. La prima de riesgo del mercado solito es 1%. El rendimiento del mercado, medido por el índice Standard & Poor's 500, es 4.80%. ¿Sí? Entonces, esta prima de riesgo, sabemos, es la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo, que en este momento, en esta parte del ejercicio, es una incógnita. Entonces, despejamos. El RF sería igual al RM, al rendimiento del mercado, menos la prima de riesgo de mercado. ¿Sí? Sustituimos, rendimiento de mercado es 4.80%, menos la prima de riesgo, que es 1%. Por lo tanto, el rendimiento del activo libre de riesgo es 3.80%. Ya tenemos aquí. También hemos visto que que la prima de riesgo de Rosa de los Vientos es 1.20%. Esta es la diferencia entre K sub S, rendimiento esperado de la acción, menos el rendimiento del activo libre de riesgo. Despejamos K sub S, que es lo que vamos a calcular, sería la prima de riesgo de la acción
DRV más el rendimiento del activo libre de riesgo, RR. 1,20%, dato del ejercicio, más el R sub F que acabamos de calcularlo, 3,80, y obtenemos un K sub S de 5%. De 5%. De 5%. Para cumplir con los incisos 2 y 3 del punto B, es necesario tomar en cuenta la siguiente información que da el ejercicio, que nos dice lo siguiente. Aquí abajo lo voy a poner. Que el activo total es de 30 millones. 30 millones. El pasivo sin costo lo voy a abreviar así, es de 5 millones. Recuerde que hay un pasivo con costo, que es la deuda, es de 5 millones. También nos dice que los pasivos con costo, son 3 veces el patrimonio de la empresa. 3 veces el patrimonio de la empresa. Es algo así como que la razón deuda, patrimonio, es de 3, como hemos visto en otros ejercicios. Y ahora hacemos uso de la identidad contable. Vamos por partes, como en todos los ejercicios. Entonces, la identidad contable me dice que el activo, voy a poner acá con simbología apropiada al ejercicio, el activo total es igual, realmente es idéntico, sería en 3 líneas, al pasivo total más el patrimonio. Pero también sabemos que el pasivo total tiene 2 componentes. El pasivo sin costo más el pasivo con costo financiero, que es la deuda. ¿Sí? Podemos aquí también, bueno, la otra parte, que el pasivo con costo es 3 veces el patrimonio. 3 veces el patrimonio. Entonces, para llegar al patrimonio, es igual a qué? Al activo total menos el pasivo total. Y lo descompongo. El pasivo total es el pasivo sin costo, que sería menos el pasivo con costo. Pero el pasivo con costo es 3 veces el patrimonio. 3 veces el patrimonio. En otras palabras, lo que quiere decir es que 4 veces el patrimonio, porque 3 pasa a sumar, 4 veces el patrimonio sería igual a la diferencia entre ¿qué? Entre el activo total y el pasivo sin costo. 4 veces el patrimonio sería igual al activo total, que es 30 millones, menos el pasivo sin costo, que es 5 millones.
4 veces el patrimonio es igual a 25 millones. En otras palabras, el patrimonio es la cuarta parte de 25 millones. Si dividimos, el patrimonio es igual a 6 millones 125.000. Ese es el patrimonio, es decir, este es el capital. El capital. ¿Cuánto es la deuda? La deuda es el pasivo con costo. El pasivo con costo es 3 veces el patrimonio. Es decir, es 3 veces los 6.125.000. El pasivo con costo es haciendo la operación 18. Hago una corrección aquí en el patrimonio al dividir 25 millones. Aquí es 6.250.000. Perdón por el error. Y entonces aquí sería el pasivo con costo. Bueno, lo anulo aquí. 3 millones por 6.250.000. Es 3 veces. Este resultado entonces nos da 18.750.000. Y esto es la deuda. Es la deuda de largo plazo. 20 horas. Eso es la deuda. El ejercicio nos dice también, continúo en esta parte. El enunciado nos dice que la cuota de préstamo, es de 6.125.000. Y que hay una amortización, es decir, la devolución del principal del 80%. Eso significa, pues, que la diferencia, el 20%, corresponde al pago por intereses. Este 80%, ese 20% sería GI. 6.125.000 por el 20%. Este GI sería igual a 1.225.000. Eso sería. Y como hemos visto en ejercicios anteriores y en clase, el costo de la deuda es el costo bruto, KD. KD lo obtenemos al dividir GI entre el pasivo con costo. Pasivo con costo financiero. Esto es, recuerden que es la deuda de largo plazo. Pues KD sería igual a 1.225.000. Lo dividimos entre la deuda, que ya lo calculamos acá, 18.750.000. Haciendo operaciones, KD da 6.0
53%. Ese es el costo de la deuda. El costo de la deuda. Este costo de la deuda, de acuerdo con el enunciado, KD es igual a la tasa básica pasiva más 4 puntos porcentuales. Es un dato, solo da el ejercicio. Es decir, que la tasa básica pasiva más 4 puntos porcentuales, perdón, aquí con esto, más 4 puntos porcentuales, será igual a 6,53%. Despejamos la tasa básica pasiva, será igual a 6,53% menos 4%. Es 2,53. Este cálculo es fundamental porque el ejercicio nos dice en algún momento que el Fondo de Inversión del Banco Nacional de Costa Rica paga una tasa anual, este es el fondo de inversión, el rendimiento del fondo de inversión del Banco Nacional, el rendimiento del fondo es de la tasa básica pasiva más 2,5 puntos porcentuales. 2,5. Entonces, el rendimiento del fondo, que es lo que nos pregunta en el punto 2 del inciso B, el rendimiento del fondo, del Banco Nacional, que lo vamos a KF, digamos, lo vamos a poner así. KF sería la tasa básica pasiva, que anoté anteriormente aquí, básica pasiva, más los 2,50. Y la tasa básica es, según el cálculo, 2,53 más 2,50. El rendimiento del fondo es de 5,03%. Es un rendimiento más alto. Entonces tenemos que decidir, comparado si se hiciera la inversión. La decisión es invertir en la empresa, en la compañía Rosa de los Vientos, o invertir en el fondo del Banco Nacional de Costa Rica. Ya por las tasas podemos darnos cuenta, porque recuerden que el rendimiento en Rosa de los Vientos está acá, 5%. Y el banco nos está dando, el fondo del banco, un poquito más. Entonces la decisión sería invertir en el fondo.
Y con eso terminamos el inciso B en sus 3 puntos 1, 2 y 3. Y pasamos ahora al punto C. El punto C nos dice lo siguiente. Suponga que ahora el inversionista posee 1.500.000 para invertir en 2 activos riesgosos y uno libre de riesgo, para lo cual cuenta con la siguiente información. Nos datas, numeramos la tercera hojita. Y pasamos los datos. Esto es KPM, por los datos que nos dan, prima de riesgo, prima de riesgo, de Rosa de los Vientos, de Rosa de los Vientos, 6%, 6%. Prima de riesgo, acá pongo, prima de riesgo, Tesoro del Caribe, 4.20%. Bonos del Tesoro, el rendimiento de los bonos del Tesoro es el rendimiento del activo libre de riesgo, 3%. Y la prima de riesgo de mercado, le pongo M aquí para recordar, es 3% también. Es 3%. Es KPM. Entonces, nos piden este ejercicio, en esta parte, determinar la beta y el rendimiento del portafolio si se desea invertir 30% en el activo libre de riesgo y el restante 70% con igual ponderación en los activos riesgosos, es decir, en Rosa de los Vientos y Sol del Caribe. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del modelo KPM. Como pueden darse cuenta, no tenemos el valor de beta y lo necesitamos. Entonces, presten atención. K sub S es igual a R sub F al rendimiento del activo libre de riesgo por beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado. ¿Sí? Si pasamos a restar RF de K sub S, me queda que es igual a B, beta, por la prima de riesgo de mercado. Recuerden que esta diferencia, esto, entre K sub S y RF, es la prima de riesgo, en este caso, de Rosa de los Vientos, es el prima de riesgo de la acción. Si despejamos beta, en clase les he hablado que hay que aprender, hay que practicar, perdón, los despejes. Esto sería igual a ¿qué? A la prima de riesgo de Rosa de los Vientos entre la prima de riesgo del mercado. Entonces, ¿cuánto sería beta en Rosa de los Vientos? La beta de Rosa de los Vientos sería igual a la prima de riesgo de Rosa de los Vientos, que es 6%, entre la prima de riesgo del mercado, que es 3%, entonces beta de Rosa de los Vientos sería igual a 2, simplemente 2. De manera similar,
hacemos para Sol del Caribe. Acá era Rosa de los Vientos y aquí Sol del Caribe. ¿Sí? Beta, entonces, del Sol del Caribe era igual a la prima del riesgo de Sol del Caribe entre la prima de riesgo del mercado. Beta sería igual entonces, la prima de riesgo de Sol del Caribe es 4.20%. Entre la prima de riesgo del mercado, que es de 3%. Por lo tanto, beta sería igual a 1.40. Con estos datos podemos calcular la beta del portafolio, que es lo que nos piden. ¿Sí? Ahora vamos a los rendimientos, ¿o no? A los rendimientos. A los rendimientos. Pues vamos al rendimiento. Es Rosa de los Vientos. Es el caso ese. Aquí yo anoté algo en esta parte, ¿no? A su vez es igual a RF más beta por el riesgo, la prima de riesgo de mercado. La prima de riesgo de mercado. ¿Cuánto es RF? A su vez es igual a RF más beta por la prima de riesgo de mercado. Sustituimos, RF es 3%, más la beta es 2, que multiplica a la prima de riesgo de mercado, es 3%. A su vez sería igual a 3%, más 2 por 3, 6%. A su vez es igual a 9%. De manera similar, calculamos el rendimiento de Sol del Caribe. ¿Sí? Para el Sol del Caribe, entonces, sería igual a la misma, RF más beta. ¿Sí? A su vez sería igual, lo tenemos, 3%, su beta es 1.40. Por 1.40 por la prima de riesgo de mercado, es la misma para las dos, porque es el mercado. Por 3%, 3% más 4.20, y ya tenemos el rendimiento de Sol del Caribe, 7.20. Entonces ya tenemos betas y tenemos los rendimientos. Entonces ya podemos calcular el rendimiento del portafolio y la beta del portafolio. Vamos a hacer por separados. Por separados. Entonces, acá vamos a anotar el rendimiento del portafolio. Entonces ya conocemos la tabla básica para el cálculo de los ponderados.
Aquí tenemos el valor, que sería Rosa de los Vientos, ¿verdad? Rosa de los Vientos. Sol del Caribe. El Caribe. Y el activo libre de riesgo. El peso, ¿sí? Nos dijeron que el activo libre de riesgo es el 30%, el dato del ejercicio. Nos queda 70 y nos dice que en partes iguales. Entonces 35% y 35%. Y aquí tenemos el rendimiento. ¿Ya? El rendimiento. Pasamos los rendimientos. Para Rosa de los Vientos es 9%. ¿Sí? Y para Sol del Caribe es 7.20. Para el activo libre de riesgo es 3%. Ya lo tenemos, el RR es 3%. Entonces nos falta ahora el ponderado, el rendimiento ponderado. Rendimiento ponderado, que es el peso por R. ¿Sí? Y nos da 3.15%. 3.15, sí está bien, 3.15%. El segundo nos da 2.52%. Y aquí sería 0.90%. Si sumamos, nos da 6.57%. ¿Esto qué es? El rendimiento del portafolio. El rendimiento del portafolio. 6.57. Ahora nos vamos a la beta del portafolio. Le damos un copy a la tablita. Tenemos los activos o valores. Rosa de los Vientos. Sol del Caribe. Y el activo libre de riesgo. El peso, que es el mismo. 35, 35 y 30. ¿Sí? Ya saben que la suma es sí. Y pasamos los betas. El beta de Rosa de los Vientos es 2. 1.40 para Sol del Caribe y 0 para el activo libre de riesgo. Y aquí voy a tener el beta ponderado. El beta ponderado, es decir, que multiplicamos el beta por el peso, la beta ponderada, digamos. ¿Sí? Y aquí tenemos, este es 35%, por 2 sería el 70%, o sea, 0.7. El siguiente, 0.49, 0.70. 0.49, aquí sería 0, el activo libre de riesgo, y nos daría 1.19. Esto sería la beta del portafolio.
Y con eso hemos cumplido en el punto 3. El punto 3 del ejercicio, de acá, ejercicio 4, ¿eh? Del ejercicio 4. Ahí tiene los resultados, nos dio 3 paginitas, 3 hojitas. Gracias.